Hola, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por invitarme. Bueno, en honor al poco tiempo que tenemos y a lo complejo de lo que tengo que dar, decime que sí, así la hago más cortita. Bueno, la cefalea por abuso de medicación es un dolor de cabeza que tiene historia y que ha cambiado de nombre varias veces, como la cefalea del tipo tensión. Creo que en el año 80 Rapoport la llamó cefalea de rebote y después la IHS en la última clasificación la denominó cefalea por abuso de medicación. Pero siempre ha sido más o menos la misma cefalea que está producida, como su nombre lo dice, por abuso de medicación. Pero no es tan simple, o sea, no es como yo a veces le digo a mis pacientes para simplificarle la explicación, mientras más tomo más me duele. No es así. También está estadísticamente comprobado que las personas que no tienen una predisposición a este dolor de cabeza y que toman analgésicos cotidianamente no sufren de cefaleas, como los que toman analgésicos por reuma, por artritis u otra enfermedad que no tenga que ver con alguna cefalea primaria. De hecho, uno de los factores de riesgo para padecer esta cefalea es padecer una cefalea primaria, no solamente migraña, sino también una cefalea del tipo tensión. Era al revés, perdón. Tucumán. Tengo 3 definiciones de la cefalea por abuso de medicación. Hay una que me gusta más, que espero que sea la que también les gusta a ustedes, porque en base a eso hice la charla. La primera, que es una cefalea secundaria, que surge a partir de una primaria preexistente, la cual empeora y se transforma en un nuevo tipo de cefalea en asociación con el abuso de medicación. Está bien, se acepta. La segunda, cefalea por abuso de medicación, que resulta de la interacción de un fármaco usado en exceso y un paciente predispuesto. Esta me gusta más, porque ya hay una palabra que implica algo de la fisiopatología, que es paciente predispuesto. Y la tercera, la que me gusta y les tiene que gustar a ustedes, es esta. La cefalea por abuso de medicación ha sido considerada como un desorden de conducta en el que la predisposición biológica a desarrollar una cefalea crónica interactúa con una conducta propensa a desarrollar un trastorno de dependencia. A ver, factores de riesgo. Estamos hablando no solamente del abuso de medicación, no solamente de haber tenido o de tener una cefalea primaria, sino que si hay una historia familiar de cefalea primaria, de abuso de alcohol o de abuso de drogas, el paciente corre el riesgo, es un factor predisponente para tener este tipo de dolor de cabeza. Bueno, ahora esa es la definición que eligieron ustedes. Así hacen los magos, ¿no es cierto? Hay muchos factores que intervienen en la fisiopatología de este dolor de cabeza. Predisposición genética, alteraciones en el metabolismo de la dopamina, regulación fisiológica de los receptores de enzimas, respuesta hipotalámica al estrés y, por supuesto, la sensibilización central. Predisposición genética. Esto ya lo dijimos recién, si hay una historia familiar de cefalea por abuso de medicación o alcohol o abuso de drogas, hay más chances de que el paciente tenga este tipo de dolor de cabeza. Bueno, factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿de qué se trata? Es un
forma parte de la familia de las neurotrofinas, que son una especie de polipéptidos que actúan en la regulación y conservación de las neuronas cuando se está formando el sistema nervioso central. Actúa tanto en la sensibilización central del dolor como en los desórdenes relacionados con las sustancias. Codifica con un gen en el cromosoma 2, que a su vez codifica para factor neurotrófico derivado de la neurotrofina, que es su forma madura y que sería, digamos, el que nos protege. Pero se ha detectado un polimorfismo de un solo nucleótido en el codón 66 que se llama BAL66MET, que es que se sustituye la valina por la metionina y que parece reducir la actividad protectora del factor neurotrófico derivado del cerebro. El BAL66MET afecta la anatomía, la cognición, la conducta, el deterioro de la memoria, promueve el abuso de sustancias y los desórdenes de estado de ánimo. Si la cefalea por abuso de medicación es considerada como un desorden de abuso de fármacos, la menor actividad del gen del factor neurotrófico derivado del cerebro es un factor de empeoramiento para la cefalea por abuso de medicación, y que esta, en gran parte, es un desorden de abuso de sustancias y no solo una complicación de la cefalea primaria existente. Bueno, habíamos visto recién también las alteraciones del metabolismo de la dopamina y su relación con la cefalea por abuso de medicación. El gen del receptor para la dopamina y el gen del transportador de dopamina son, sumado a los genes de las enzimas catecol, ortometiltransferasa y la monoaminoxidasa A, están relacionados con la regulación de la transmisión dopaminérgica. Ustedes saben que la transmisión dopaminérgica es una de los mecanismos de producción de antinocicepción que tiene el cerebro. Se hizo alguna vez un estudio, no sé, debe haber sido muy chiquito, en el cual se controló a pacientes que tenían cefalea por abuso de medicación, migraña y pacientes sin cefaleas. Por supuesto, en los pacientes sin cefalea estos genes no aparecieron. En la migraña clásica solamente el gen del transportador, el gen receptor de la dopamina, pero el gen del transportador de dopamina apareció constante en los pacientes con abuso de medicación, por lo que se considera que está implicado también en la fisiopatología de la cefalea por abuso de medicación. Esto es bastante interesante porque la exposición crónica a triptanes, sobre todo dos, el sumatriptán y no me acuerdo cuál era el otro, y el almitriptán, provocan una regulación disminuida de los receptores serotoninérgicos en el ganglio trigeminal. Esto provoca una reducción en la función del receptor, una disminución de la síntesis de serotonina y a la vez un estado o un deterioro de la actividad antinociceptiva. Esto es lo que provoca el estado de sensación permanente de dolor de cabeza. Esta cefalea que se produce por exposición a fármacos, también a fármacos, estamos hablando de analgésicos, de AINES, de ergóticos, de opioides, también se produce por la exposición a los triptanes, que en la exposición a los triptanes es donde más rápido se produce el mecanismo de dolor, pero a su vez cuando se suspende el triptán es cuando más rápido también se recupera el paciente del dolor, no así con los analgésicos comunes. Respuesta hipotalámica al estrés. Los niveles elevados de orexina A, que es un factor relacionado con la corticotrofina,
que a su vez implica una secreción hipotalámica, se produce en este dolor de cabeza un patrón anormal de secreción hormonal hipotalámica en la migraña crónica, una concentración elevada de cortisol y un nivel decreciente nocturno de prolactina y retraso en el nivel nocturno de melatonina. Y ahora sí, vamos de lleno a lo que creo que más nos interesa a todos, que es la sensibilización central, que se describe como la actividad repetitiva del nervio trigémino por una sustancia, produciendo cambios en las neuronas del núcleo caudal, ocasionando de esta manera una disminución en el umbral de activación y la expansión del campo receptor. Esta es una definición que puede aceptarse o no puede aceptarse. He leído muchas definiciones de sensibilización central, son todas más o menos parecidas. Bueno, todos sabemos que el mecanismo o lo que desencadena una crisis de migraña es... perdón. Me fui. Acá está. Es la activación de la neurona la inflamación neurogénica, que a su vez activa la neurona trigeminal. Eso envía mensajes a varios núcleos del cerebro, como el núcleo trigeminal, el núcleo dorsal del RAFE, el locus ceruleus y la sustancia periacueductal. De estos hay proyecciones serotoninérgicas y de noradrenalina al tálamo, a la corteza, también de glutamato, y el abuso de medicación o el sobreuso de medicación en un migrañoso puede provocar la cefalea por abuso de medicación. Esto sería, digamos, cómo más o menos se produce una crisis de migraña. ¿Qué es lo que mantiene en el tiempo después el dolor? Bueno, parece que en el área tegmental ventral hay una descarga de dopaminas al área prefrontal y a las áreas límbicas, que a su vez descargan glutamato y dopamina en el área ventral y dopamina en el área dorsal. Esto a través de la sustancia negra. Esto sería más o menos un esquema que explicaría así a grandes rasgos cuál es el mecanismo de la sensibilización central y por qué se mantiene. Después está la parte clínica de la alodinia, de la hiperalgesia y de todo eso, ¿no? Bueno, exposición crónica a fármaco, esto ya lo sabíamos. Esto es importante. El equilibrio entre los sistemas serotonina y dopamina podría ser crucial para la sensibilización en la cefalea por abuso de medicación. El incremento extracelular de glutamato provoca una activación de canales de calcio y un aumento en los niveles intracelulares de calcio regulados por receptores AMPA y NMDA. Se forma óxido nítrico, hay cambios a nivel transcripcional que convergen sobre la metiltransferasa activada por mitógeno, que es esa, y las entradas glutamatérgicas corticales y dopaminérgicas mesencefálicas convergen sobre la neurona postsináptica estriada. Esto es más o menos lo que vimos recién, pero a nivel más íntimo. La secreción de serotonina actúa sobre los receptores dopaminérgicos. Esto es un ir y venir de sustancias que es lo que mantiene el dolor
que permanece en el tiempo. Oh, perdón. Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Sí. No, más arriba, eso, no me alcanzó la foto para... Ella está más arriba. ¿Pregunta? Una preguntita. Primero me encantaron las diapositivas, me encantó la explicación, por un tema, yo creo que me habrás odiado y me habrás insultado varias veces en estos últimos insultado tiempos. No, pero... En algún momento, en referencia al top en el ranking de los fármacos que producen cefalea por rebote, ¿cuál te parece tu sensación de por qué la ergotamina es uno de los que más problemas genera? Esto es una impresión y tal vez una cuestión muy, muy subjetiva. En algún momento alguien del grupo americano decía que no solamente eran por todos estos condicionamientos, sino por problemas de índole farmacológica, digamos una mayor lentificación de la eliminación de la ergotamina y una mayor susceptibilidad de pegarse en los receptores, digamos así. Pero me gustaría que vos me lo comentes a ver qué leíste y lo pusiste a punto. Bien, en realidad lo que yo sé de la ergotamina es que está derivada del cornezuelo de centeno y de ese mismo hongo se saca también el LSD. Por eso aparentemente la adicción que provoca la ergotamina. Por lo que yo acabo de exponer y por lo que leí, parece que dentro de las sustancias que se utilizan, no solamente como ergotamina solo, como tartrato de ergotamina, sino asociada a otras cosas, porque bueno, todos sabemos que esto está asociado siempre a cafeína, que también provoca un dolor de rebote, por así decirlo, más el analgésico. Y con respecto a lo que vos me preguntás, no tengo una explicación racional, Osvaldo, para eso. Pero aparentemente la ergotamina es uno de los que más... Es más, esto desde el año 1930 que se está estudiando este dolor de cabeza y a la que primero se responsabilizó fue a la ergotamina por el abuso y por las consecuencias que traía abusar de la ergotamina, que era este dolor tan feo, ¿no? Tan difícil de tratar. Yo considero que estamos entrando ahora en un terreno más allá de lo farmacológico, en un terreno como decía Noemí recién, que a ella le da mucho resultado lo de lo neuroconductual, porque bueno, estamos hablando de pacientes muy especiales, no estamos hablando de un alguien, o sea, para tener este dolor de cabeza ya vimos que hay que tener una predisposición, que hay factores genéticos, hay factores hereditarios, es muy complejo y considero que debe ser un paciente tratado muy especialmente por un grupo interdisciplinario, porque si no vamos derecho al fracaso. Sí, bueno, lo que quería agregar yo un poco era la idea de lo biopsicosocial, ¿no? O sea, el abuso de medicamentos tiene que ver con los mecanismos que vos dijiste, la dopamina como recompensa, como factor de recompensa que actúa sobre el sistema límbico, ¿no? Entonces, todo eso, lo cultural, lo social, pero bueno, los factores genéticos, ¿no? También que llevan a eso, ¿no? Más allá de quizás otras cosas, pero lo genético también, ¿no? A través de los mecanismos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el paciente, esos factores de riesgo que tan brevemente mencioné de la historia familiar de alguien en la familia o él mismo con una cefalea primaria o alcohol o droga, yo creo que este mismo mecanismo, si el paciente no tiene dolor de cabeza, es el que debe actuar cuando tenés otro tipo de adicción.
sin duda. El mecanismo de recompensa del sistema límbico, de la dopamina, la serotonina, yo creo que está todo implicado. La corteza prefrontal, todo eso está conectado y es responsable de muchas cosas que, bueno, yo creo que los psiquiatras deben saber de esto más que nosotros. No dolor de cabeza, pero un montón de cosas más. Bueno. Pregunta. Para reafirmar un poco lo que decís vos, José, evidentemente hay un mecanismo de recompensa, porque desde la clínica uno lo percibe, el paciente te lo cuenta. El paciente dice, se toma la ergotamina y a los 15 a 20 minutos ya se siente mejor, cuando básicamente no está ni siquiera absorbida. Farmacológicamente no puede estar actuando a ese No, nivel. totalmente, Jorge. Es más, el paciente te cuenta que se despierta y se toma la pastilla por las dudas. O va a comer y se toma la pastilla por las dudas, porque siempre, viste, relacionan los dolores de cabeza con lo digestivo. Es así. Y bueno, nosotros siempre corremos el riesgo, entre comillas, de recibir pacientes de este tipo, que ni el paciente ni nosotros somos culpables, y bueno, y algunos clínicos que son los derivadores, que demonizaron a la ergotamina, le cambian los 5 o 6 comprimidos de ergotamina que toma por día por 5 o 6 comprimidos de Unaine. Y bueno, en realidad es lo mismo. O sea, le dicen no toma esto porque le va a hacer mal, se va a morir, qué sé yo, y bueno, y le dan 5 comprimidos de diclofenac, de naproxeno, de ibuprofeno, que a la final es lo mismo. Así que bueno, arriba con el aceite de cannabis. ¿Preguntas? Yo creo que, perdón, Sí. tiene que ver también con el tema del agonismo no selectivo que tiene la ergotamina por múltiples receptores dopaminérgicos, adrenérgicos y todos los serotoninérgicos, que el paciente debe encontrar su efecto específico antimigrañoso y tal vez por una cuestión dopaminérgica tiende no lo sé, pero por ahí pensando en el mecanismo de acción, tal vez tiene como un efecto de mayor adicción que otro fármaco. Sí, pero como decía él en la explicación, es un alcaloide y en la vía metabólica de la dopamina se produce ácido lisérgico. Pero fíjate vos, Sole, que no sé tu experiencia o la de los demás, pero mi mayor consulta por cefalea por abuso de medicación no son migrañosos, sino que son pacientes con cefalea del tipo tensión, porque están mal diagnosticados y porque les empiezan a dar de todo, o el paciente va a la farmacia y me duele la cabeza, ¿qué tomo? ¡Ting! Esto. Ahora se dejó de vender en los kioscos porque si no era de Pero ha vuelto. Otra cosa que motiva es que los pacientes con el clúster no hacen adicción. Y es más, está indicada cuando se lo despierta a las 2 o 3 de la mañana. Sí. Y debe ser porque el clúster... Eso es porque en un clúster lo usas durante justamente la duración del clúster y después Sí, obviamente lo vas a hacer. Sí, yo a mí me preocuparía si el paciente tiene una evolución más larga y dárselo por mucho tiempo. Pero es un poco parangonar la categoría del paciente que sobreusa medicación en el caso de este tipo de cefalea con la del clúster. Que un poco la idea fue meterte en este brete porque uno puede no, en serio, es una especie de triángulo de las Bermudas. El paciente que supuestamente tiene migraña crónica
cefalea tipo de tensión crónica y sobreuso de medicación. Son temas bastante ríspidos, son límites de cornisa, viste que muchos pacientes, como vos decís, no son migraña crónica y son cefalea tipo Sí, tensión crónica. generalmente el paciente no sabe qué tipo de dolor tiene. No, va porque le duele la cabeza, o si no te dice soy migrañoso y resulta que lo interrogás y no tienen ningún criterio diagnóstico de migraña. Bueno, por, Creo que cuando llegan a eso es porque nadie los agarró bien, nadie les explicó, les hizo un diagnóstico diferencial, les dio una segunda opción, una tercera opción, plan B, C, D. Llegan a eso porque se las dio el vecino, es la pastilla mágica y siguen. to- Me parece que ahí también hay mucho error. totalmente. El clínico Sí. no lo deriva, no lo sabe manejar. Sí, las sabias palabras de nuestro querido amigo Jorge Leston siempre fueron: el mejor aparato que puedes tener en el consultorio es el dialogotron. Sí, tenés que darle, o sea, no, el paciente que llega con este tipo de dolor de cabeza al consultorio viene a buscar una respuesta y no se puede ir sin ninguna respuesta o con más dudas con las cuales entró. Son pacientes en realidad muy maltratados, porque lo primero que hacen cuando se encuentran con un paciente así es derivarlo al psiquiatra o al psicólogo, porque para muchos médicos este dolor de cabeza no existe, la familia no los contiene, no entienden lo que es estar todos los días con dolor de cabeza. Entonces, bueno, cuando llegan uno tiene que darle el tiempo, la atención y las explicaciones que merece para que por lo menos se vaya sabiendo de qué se trata el dolor que tiene. Porque no hay peor cosa que uno vaya al médico y salga con más dudas y bueno, fui porque me dolía la cabeza y ¿qué te dijo? Y nada, que me haga otra resonancia o que me haga qué sé yo. Entonces bueno, muy bien eso, es que así tiene que ser, así tiene que ser. Creo que en general entre los neurólogos, y a mí me pasa con los pediatras, que hay como una subvaloración de este diagnóstico. Entonces no se le da la importancia que tiene, tampoco se toman las medidas, ni se informa al paciente sobre qué es lo que le pasa, qué puede y qué no hacer, que a partir de esta subvaloración viene el subdiagnóstico y el subtratamiento, ¿no? Tal es así que cuando vos tenés un paciente con un dolor crónico, si tenés que hacerle un certificado para que falte, qué sé yo, 3, 4 días al trabajo, tenés que cambiarle el diagnóstico. Síndrome vertiginoso, ciatalgia, qué sé yo, porque van con el diagnóstico de cefalea por abuso de medicación, ponele, y no se lo aceptan porque no saben, no entienden de qué se trata. Y bueno, creo que es nuestra misión en la sociedad educar para que esto no siga siendo así. También es un tema de discusión psiquiátrica en el tratamiento, debido al uso de psicofármacos a rolete, pacientes con alguna patología psiquiátrica, que viene con cefalea producto no de rebotes de analgésicos y de triptanes, sino de neurolépticos, típicos, atípicos, antidepresivos, y se nos vienen con el dolor de cabeza puesto y toda la gama de medicación psiquiátrica que se le puede ocurrir. Y es muy difícil decirle al paciente que lo que está tomando está muy sobredimensionado, son dosis superpuestas de la misma cosa, a cada médico que igual le pone otra pastillita más, viven zombies y vienen y no, a veces cuesta. No solamente con el paciente predispuesto a tener dolores primarios, sino que son pacientes psiquiátricos, ya me agarro más del trastorno de conducta de este tipo de perfil de paciente. Muchos pacientes psiquiátricos muy rebeldes a los tratamientos nuestros. Sí, totalmente. Y además de que te ponen en un brete, porque si vos no le solucionás el problema y le explicás lo que vos me estás diciendo,
y no le das otra pastilla, sino que intentás sacarle, el paciente después no vuelve porque va a otro que le da. Y esa es la realidad. ¿Listo? Ok, gracias.